es la parte más bien como normativa de anticoncepción y vamos a ver ciertos métodos de planificar. Pero la mayor profundización, pues ustedes la alcanzan cuando estén en quinto año, es donde van a ver más a fondo lo de anticoncepción. Entonces, esto está basado en estos libros. Leemos, pero no me aparece por acá. Pues aquí no me apareció que esté pidiendo entrar. Listo. Pero no lo... Aquí en la lista no veo... No me aparece. No están, sino, no aparecen sino los que están... No aparece nadie solicitar entrada. Dile que revise a ver y que mire a ver si puede volver a solicitar a ver. Porque aquí no me aparece a nadie. Bueno. Entonces, como les decía, esto está basado en estos artículos de la OMS del 2018, criterios médicos de elegibilidad para el uso de anticonceptivos. Y este artículo también de la OMS de guía de implementación de esos criterios. Y este manual de planificación familiar también de la OMS. Entonces, aquí lo más importante en esta diapositiva es que necesito que ustedes tengan en mente que la planificación familiar es un derecho humano, ¿sí? Es un derecho humano y ese derecho incluye a las personas con discapacidades. Lo que implica es que todo el que necesite consejería sobre anticoncepción, nosotros como médicos estamos obligados por ley a darle todas las especificaciones que necesite la persona. Esa consejería que cuando vamos a dar esa consejería en anticoncepción es muy importante. Uno, que sea privada y confidencial. En eso a veces adolecemos en el hospital porque en el hospital todavía tenemos el sistema antiguo de sala general, donde en un salón hay 8 o 10 camas y entonces cuando uno va a entrevistar a la paciente y a decirle con qué va a planificar, pues tenemos un quórum ahí como de 10 personas mirando y escuchando con qué va a planificar la persona. Entonces, no es lo ideal es que esto sea privado y confidencial. Para eso nos tenemos que entrenar. Ahí sí ya están pidiendo a alguien. Entonces, para eso nos tenemos que preparar, estudiar para poder tener el conocimiento adecuado para estos pacientes. Y como les decía, es un derecho, entonces se debe dar a toda persona, tanto hombres como mujeres, que requieran su información. Y esto es bajo la norma de que ahora los pacientes pueden tomar decisiones en cuanto a su diagnóstico y en cuanto a su manejo. Entonces ahora todo tiene que ser concertado. Todo lo que yo le voy a hacer a un paciente, tengo que explicarle el por qué motivo, las cosas buenas, las cosas malas, los riesgos y de pronto posibilidades terapéuticas opcionales. Y entonces la consejería sobre anticoncepción no se escapa a eso. Es necesario darle la información adecuada a la persona para que con eso puedan tomar la mejor decisión para ellos. Muchas veces la mejor decisión para ellos no es la mejor decisión que nosotros pensamos como médicos, pero desafortunadamente, el paciente tiene el derecho a elegir y a escoger su mejor tratamiento. Y ahí es
donde entra esta definición de elección informada, que va sujeta a lo que vamos a ver más adelantico, que es el consentimiento informado. Entonces, esta elección informada lo que me dice es que los usuarios del servicio de anticoncepción deben recibir la información específica, clara y precisa, ¿sí? Sobre todo los métodos para regular la fecundidad y con ellos elegir libremente la opción que más les convenga. A eso se denomina elección informada. Entonces, como ustedes ven, nosotros nos pasamos a hacer una educación, pero la decisión final de qué va a hacer la paciente para planificar o el paciente, la debe tomar ellos. Entonces, preguntan a Sofía, si una chica de 20 años sin hijos me viene y me dice que quiere que la liguen para no tener familia, ¿qué se debe hacer como médico? Ana Sofía. Yo creo que primero tiene que explicarle como los diferentes métodos anticonceptivos que puede tomar para que ella tenga información más clara, en vez de tomar una decisión tan drástica. Pero pues si ella lo desea, creo que es libre de hacerlo. ¿Cree que es libre para? Pues después de que se le explicó toda la información acerca de anticonceptivos, es libre de que se le realice la intervención. Y si usted es la ginecóloga de cabecera de ella, ¿la opera o no la opera? Pues si ya le expliqué todos los métodos y dijo que sí, creo que sí, ¿Qué cree? que la opero. ¿Sí la opera? Stephanie Plaza, ¿qué opina? Profe, pues yo concuerdo con mi compañera Sofía en que hay que explicarle acerca de los demás métodos, ¿cierto? Que hay. Pero, o sea, yo personalmente creo que, no creo, no le interveniría. O sea, no le realizaría la cirugía. No la operaría. No, porque es que es realmente una paciente muy joven, pero es que puede cambiar de opinión, o sea, es que no sé. Eso ¿Qué es lo que opinan, creo. Ayibe? Doctor, yo la verdad tampoco la operaría. Primero solicitaría pronto una cita con psicología para saber si realmente es la decisión que ella quiere. Obviamente después de que reciba los O diferentes... sea, que usted piensa que está loquita la chica. Oh, no necesariamente, no, porque está tomando esa decisión tan temprana. Veamos la parte masculina. Camilo Ortega. ¿Qué opina usted? ¿Usted la operaría o no la operaría? Sí, señor, yo lo operaría. Entonces estamos de acuerdo en que lo primero que habría que hacer es una ilustración adecuada de todos los métodos de planificación para que la paciente tenga un mayor conocimiento sobre los métodos de planificación. Pero si aún así insiste, entonces colocando usted en el puesto del ginecólogo, ¿la operan o no la operan? Entonces, ¿qué me dijo Yo, pues Camilo? sí, ¿Fue que hablamos? sí, yo lo operaría. Camilo sí la opera. Diego Fernando, ¿qué opina? Ujú. Sí la operas. Sebastián Lemos, ¿qué opina? Buenas tardes, Doc. Pues Buenas. yo sí la operaría porque yo creo que, pues, ella tomaría ella, pues, después de haberla remitido de pronto, digamos, con psicología y todo eso, y ella sigue, pues, con que quiere operarse, pues se opera porque cada quien, pues, yo creo que es libre de poder tomar una decisión así, ¿no? Bueno. Marcela Cifuentes, ¿qué opina? Bueno, doctor, yo creo que usted comenzó la charla con el derecho humano y hace parte también de la autonomía y la integridad de cada paciente. Independientemente que la persona tenga 20 años y aún no sepa realmente o que uno considere que no sepa si es una decisión
se puede hacer un tema de esterilización, pero se recanalizará después. De pronto las probabilidades son más mínimas, pero igual usted está cumpliendo con el derecho que está haciendo la paciente. ¿Y usted la opera o no la opera? Sí, yo sí la operaría. Bueno, entonces partamos de unas cosas que ustedes deben tener en mente. Es un derecho de ella, ¿sí? Y el mandarla a psicología no tiene razón de ser, a no ser que ustedes, con sus conocimientos de medicina, diga, esta chica tiene un problema, una esquizofrenia o tiene algún problema de pronto. Pero si ustedes la valoran y evalúan que es una persona que está orientada a tiempo, persona, lugar y todo eso, realmente no se debe mandar a psicología. Lo que deben hacer es lo que estamos hablando. Es un derecho y como derecho que es, ella tiene su razón de ser, ¿ya? Lo de la recanalización, doctora, siempre hay que tener en mente que la ligadura se debe considerar irreversible, ¿sí? Perdón. Irreversible. Pero sí existe el medio de la recanalización, es cierto. Pero ¿cuál es el problema de la recanalización? Que el médico puede garantizar que sí realmente las trompas van a estar permeables. Entonces, por eso uno siempre considera el Pomeroy irreversible, que le da la opción a la señora, sí, es posible cuando venga y que sí, yo le hago el procedimiento, le destapo las tubas, se las apego, pero ya de ahí para allá depende del organismo, ¿listo? No Cuente, sé doctora. si, bueno, antes se coloca como especie de una ligadura con una sedita sin necesidad de cortar y cauterizar. Entonces, no sé si actualmente estarán haciendo ese tipo de método o ya la cortan y la cauterizan, que para poder hacer otra vez la conexión, pues sí es donde es como, pues, Doctora, más el complicado la Pomeroy es una técnica, ¿sí? El Pomeroy es una técnica que consiste en hacer una salpingectomía parcial, o sea que se saca un pedazo de trompa y los cabos, porque uno saca dentro de digamos en la parte media de la trompa, saca un pedazo de más o menos 5 a 10 milímetros y los cabos se ligan y Qué pena. pues hay quienes la cauterizan, pero eso no está dentro de la técnica. Ya es uno que cauteriza como para dar mayor seguridad, pero la técnica es cortar un segmento de la trompa y los cabos de los lados, ligarlos, amarrarlos y ligarlos. Lo de la sedita y un solo amarrito ahí no está descrito como técnica, porque eso es, si haciendo el Pomeroy, de todas maneras hay un pequeñísimo porcentaje que quedan en embarazo, pues imagínese solo amarrando un hilito, ¿sí? Entonces, una de las ideas que tienen las pacientes es que creen que esto es como amarrar los zapatos, que es ahí que uno hace un moño y que después uno dice desamarro. No, esto es un procedimiento, pero le digo, se debe considerar irreversible. Y es más irreversible entre mayor cantidad de trompas se saquen en el momento de la cirugía. Entonces, por ejemplo, hay colegas que les gusta estar seguros de que la paciente no se vaya a embarazar y le sacan toda la trompa. Y si a usted le sacan toda la trompa, o sea, le hacen una salpingectomía total, pues obviamente después no hay recanalización para nada. Entonces, por eso usted tiene que partir de la base de que el Pomeroy es una cirugía irreversible. De hecho, para ustedes después poder determinar si se puede o no hacer la recanalización, dentro de los exámenes que hay que hacer a la paciente hay que hacer una laparoscopia para que usted pueda ver si tiene o no trompa siquiera, si le quedaron trompas o no, si tiene de dónde pegar. Hay otras personas que hacen es una fimbriectomía, o sea, cortan el tercio distal de las trompas. Y usted, como vimos ayer, ahí es donde ocurre la fecundación. Entonces, si la persona le quitan ese tercio distal de las trompas, no hay poder humano que la pueda poner a fertilizar, a permeabilizar la trompa. Entonces, por eso le digo, ustedes tienen que partir de la base que el Pomeroy es irreversible. Que hay opciones quirúrgicas, sí, pero es que como no sabemos el estado de la paciente, no podemos darle garantía de que después va a tener esa posibilidad. ¿Listo? Entonces, partimos de esa base.
el pomero es irreversible, pero sabemos que es un derecho de la paciente. Las personas que no están de acuerdo con ligarlas pueden tranquilamente hacer lo que llama objeción de conciencia y no la operan y la mandan donde otro colega. Pero en ningún momento le pueden poner barrera, decirle, no, 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 señora, usted no se puede operar, no se debe hacer. No, usted le puede decir, señora, tiene su derecho, pero yo por mi conciencia de saber que usted está muy joven, que va a tener problema o cualquier cosa, yo no la opero. Pero vaya que hay otro ginecólogo que la puede operar. Entonces, eso es un manejo intermedio para no chocar entre las ideales del médico con los ideales de la paciente. Pero siempre deben tener ustedes en mente que esto es un derecho de la paciente. ¿Listo? Bueno, entonces para esta consejería es muy importante pues tener como cierta técnica. Enseñarle a una persona que se vuelva simpática y que que haga empatía con el paciente, pues no es difícil, es difícil. Muchos tienen su empatía, otros son menos empáticos, pero bueno. Entonces esta es una técnica que encontré por ahí, en donde hablan de el acróstico AIU, ¿sí? Entonces, la A, cuando voy a dar consejería, agradar. Entonces, acuerden que esto es una decisión a veces grande que tiene que tomar la paciente. Por ejemplo, colocarse un implante, eso es una cirugía para la paciente. Entonces puede no estar muy contenta con hacerla, pero se considera que la debe hacer. Entonces siempre va a encontrar un médico, debe encontrar un médico que pueda tener empatía con ella. Algo muy importante es explorar las ideas, y es la E, explorar las ideas que tiene la paciente sobre el método de planificar. Muchas veces las pacientes tienen mitos que no son siempre realidad sobre determinados métodos de planificar. Por ejemplo, el pobre dispositivo intrauterino, la T de cobre, le achacan de que da cáncer en el cuello del útero. Eso es falso. Entonces, pero hay personas que pueden tener esa idea. Y bajo esa idea, no querer colocarse el dispositivo. Entonces necesitamos explorar cuáles son las ideas que tienen las pacientes sobre los métodos de planificar. Y al explorar, no solamente explorar las preguntas que nosotros hacemos, sino también darle tiempo a la paciente para escucharle todas sus dudas, todos sus interrogatorios que tiene sobre los métodos de planificar. Partiendo de esa base de explorar y escuchar, viene la parte de la I, informar. Entonces ya es la función de nosotros dar las explicaciones correctas a la paciente para que ella pueda saber adecuadamente qué sirve y qué no le sirve. Y después de informar y con la idea que tiene la paciente, pues orientarla y tratarla de llevar hacia el método de planificar que más le conviene. Y por último, ubicarlos, porque a veces no saben dónde le van a colocar el dispositivo, quién le va a colocar el implante subdérmico, entonces hay que orientarlo en que debe ir a tal parte, debe ir a la EPS, debe ir al nivel 1, etc. Siempre la elección del método de planificar debe estar bajo este concepto, el concepto de riesgo, ¿sí? Sabemos que riesgo está definido como la probabilidad de sufrir un daño que puede ser temporal o puede ser definitivo y no es deseado. Y dentro de esos riesgos también está la enfermedad o la muerte. Entonces, bajo el concepto de riesgo, siempre tenemos que evaluar el riesgo de la paciente cuando va a usar los métodos de planificar. ¿Qué debemos tener en mente? Por ejemplo, para los métodos de planificar, las edades extremas son edades de riesgo. Los adolescentes y las mayores de 35 años tienen riesgo con los métodos de planificar. Si tiene pareja o no, esto me debe hacer ver cuál es el mejor método. No es lo mismo la persona que tiene una pareja estable a una persona que de pronto tiene múltiples parejas. Ahí nos tenemos que enfocar para buscar el método que no me le dé riesgos mayores. El número de parejas sexuales, la frecuencia de las relaciones, el tipo de relaciones, las prácticas sexuales de riesgo, antecedentes de infecciones de transmisión sexual, frecuencia de infecciones genitourinarias, la regularidad de los ciclos, cuándo fue su última menstruación, cuándo le llegó la menarquia,
la presencia de dismenorrea e hipermenorreas, si ha tenido embarazos o no, cesáreas, ectópicos o abortos, antecedentes de patología obstétrica como la enfermedad del trofoblasto, o si ha tenido problemas de ictericia, que me hablen de disfunción hepática. Profe, Sí, cuenta. disculpe, una pregunta, ¿qué es FUR? F-U-R. Fecha de última regla, o sea, cuando fue la última menstruación. A muchos acostumbran la FUR u otros colocan FUM, fecha de última menstruación. Gracias. ¿Sí? Bueno. ¿Qué otros factores buscamos si la paciente consume tabaco, psicofármacos o alcohol? El uso de medicamentos. Recuerden que hay medicamentos que me aumentan el metabolismo hepático. Y al aumentarme el metabolismo hepático, los anticonceptivos orales se van a metabolizar más rápido, entonces van a tener menor efecto. Entonces debo averiguar por medicamentos que esté tomando la paciente. Trastornos de la alimentación. Ustedes saben que hay de estos trastornos en donde la paciente come y después sale a vomitar para adelgazar. Entonces, cuando usted hace eso y la paciente se toma la pasta y la vomita, pues obviamente no va a ser el mejor método para este tipo de personas. Los antecedentes de diabetes, hipertensión, epilepsia, migraña, glaucoma, trastornos de coagulación, tromboembolismos, cánceres hormonodependientes como el cáncer de mama, tumores hepáticos, problemas cardíacos. Todo eso me lleva a riesgos al usar determinados métodos de planificar. Si es una persona de alto riesgo para infecciones de transmisión sexual o VIH, también debo saberlo. Los antecedentes familiares iguales de cáncer hormonodependientes y hereditarios que me pueden hacer que esta paciente sea de riesgo. Con todos estos factores de riesgo que he detectado, con eso yo hago mi lista de qué métodos de planificar le puedo ofrecer a la paciente. Con eso llego y le pregunto a la paciente cuál es el que le interesa o cuál es el que tiene en mente o cuál es el que tiene más conocimiento o cuál es el que más le interesa. Y después de saber cuál es el que a ella le interesa, pues saber qué conoce ella de sus ventajas y desventajas del método de planificar. Le debo explicar a la paciente qué tan seguro ese es el método que le voy a ofrecer y qué le preocupa del método, ¿ya? Los mitos, los miedos a los métodos de planificar, trato de averiguar para poder aclararle a la paciente la situación. Ya aquí hay como un perfil para el uso de los métodos. Tenemos métodos naturales, los métodos de barrera, el dispositivo intrauterino y los métodos hormonales. Y aquí es el perfil como de de la paciente con su método de planificar. Entonces, por ejemplo, para usar los métodos naturales necesito una pareja que sea estable, que conozcan su cuerpo, que se sientan cómodos tocándose, que puedan manipular sus genitales, ya para poder muchas veces, por ejemplo, dentro de los métodos naturales está el método de detectar o determinar el flujo para ver si está preovulatorio o no. Entonces eso implicaría la manipulación de los órganos genitales. Hay personas que tienen ciertas no le gustan, hay otras que sí no tienen problema, entonces eso me serviría para escoger el método natural. En términos generales, estos serían los perfiles, por ejemplo, para el dispositivo. Necesitamos que la paciente no sufra de hemorragias vaginales ni de cólicos menstruales porque sabemos que el dispositivo me puede aumentar el sangrado menstrual y los cólicos. Entonces, si ella sufre de eso y le coloco un dispositivo, pues le voy a empeorar esa situación. O si tiene riesgos de enfermedad de transmisión sexual. Eso me haría que no escogiera el dispositivo intrauterino para la paciente. Lo que les decía anteriormente sobre el consentimiento informado, esto es ley también, ¿sí? Es una ley que está cobijada en la resolución 412 del 2001 y en el cual el médico o la enfermera requieren
consentimiento informado de la paciente por escrito, en donde dicho consentimiento se describa qué es lo que se le va a hacer a la paciente, el procedimiento médico quirúrgico, sus riesgos y sus posibles efectos secundarios que puedan afectar al usuario. Lo debe firmar con huella digital si no sabe firmar, y con eso la paciente me certifica que recibió la información adecuada. Ese consentimiento informado siempre se debe hacer para todo procedimiento médico quirúrgico, o sea, para todo lo que yo voy a hacer invasivamente a la paciente. Entonces, en la parte de anticoncepción tenemos los métodos definitivos, la vasectomía o la ligadura de trompas, los implantes subdérmicos, la colocación del dispositivo de la T de cobre o el de dispositivo con progestina. Entonces, para estos 4 métodos, yo necesito hacerle firmar a la paciente un consentimiento en donde va a estar descrito el procedimiento que le voy a realizar, los posibles efectos secundarios, los posibles riesgos de la paciente. Bueno, y esta es un póster de los métodos de planificación y con sus porcentajes de eficiencia, ¿sí? Mira, para que ustedes miren cuáles pueden ser los más eficaces. Entonces, como vemos, dentro de los métodos reversibles, los más eficaces están el implante subdérmico. Este es el porcentaje de la probabilidad de embarazo, y la T con levonorgestrel 0.2 y la T de cobre con 0.8. O sea que es más seguro la T con levonorgestrel, pero si ustedes miran, la diferencia es mínima. Casi que uno puede decir que de 100 mujeres que usen cualquiera de los dos sistemas, menos de una es la probabilidad de quedar en embarazo. ¿Listo? En los métodos de esterilización permanente, el Pomeroy o la vasectomía, miren que tienen un porcentaje, aunque también muy similar al de los métodos reversibles, pero tienen un porcentaje de riesgo de embarazo. Entonces, esto es muy importante porque hay que advertirles a las pacientes que hay un pequeño riesgo de que esto se recanalice espontáneamente, tanto la trompa como el conducto, y puede volver a haber un embarazo. ¿Listo? De aquí para abajo ya vamos bajando los inyectables, las píldoras, los parches, los anillos y el diafragma. Miren que tienen un porcentaje mucho mayor a estos sistemas de arriba. Y por último, los de barrera. ¿Sí? Los de la barrera, incluyendo el coitus interruptus en esa parte, miren que los porcentajes son mucho más altos de riesgos de embarazo. Vamos a hablar de algunos de los métodos de planificación entonces. Entonces tenemos los de barrera. ¿Cuál es la ventaja de los de barrera? Pues además de su planificación, que previene la transmisión de enfermedades de transmisión sexual. Para ellos tenemos los preservativos. ¿Cuál sería la desventaja? Que no me sirve sino para una sola relación sexual. Pero tiene una fiabilidad del 99%, o sea, un condón puesto, bien puesto, medio finito, que no se vaya a romper durante las relaciones, pues tiene una buena fiabilidad ese método de planificar. Los otros métodos de barrera son los espermicidas vaginales, que son sustancias químicas que se aplican en el canal vaginal. Esas sustancias químicas son el nonoxinol 9 o el cloruro de benzalconio. Entonces son espermicidas, se aplican en el canal vaginal, se deben colocar 10 minutos antes de la relación y tienen un efecto hasta de 4 horas, pero la fiabilidad es mucho menos. Y a pesar de que son espermicidas, no sirven para controlar las infecciones de transmisión sexual. O sea, no son bactericidas, para que no vayan a confundir. Doctores, apenas si se nos corta, entonces pasamos al siguiente código. ¿Listo? Y dentro de los métodos de barrera está el diafragma que se coloca en el cervix uterino. También tiene una fiabilidad del 72 al 82%. Dentro de los hormonales, que son métodos temporales,
vamos a hablar de los combinados estrógeno y progesterona, y también hay hormonales que solo contienen progesterona. Sobre los combinados, el estrógeno generalmente es el etinilestradiol en su mayoría, aunque hay algunos que tienen mestranol, pero en su mayoría son etinilestradiol. Y el progestágeno sí viene siendo un progestágeno sintético que viene a ser o derivado de la progesterona, y en ella tenemos la medroxiprogesterona, que ustedes saben es el que se usa, o si no lo saben, es el que se usa para la paciente que sale del parto de la cesárea y que va a planificar con la inyección trimestral. Esa es la que se denomina la inyección trimestral y es a base de medroxiprogesterona. El otro es el acetato de ciproterona, que ustedes van a ver, es una progesterona antiandrogénica y que se usa en los problemas, por ejemplo, de síndrome ovario poliquístico para ayudar a combatir el hirsutismo. Entonces se puede usar. Los otros progestanes son derivados de la nortestosterona. Y esos se dividen en 3 generaciones. Los de primera generación son los linestroles, que ya casi poco se usan porque no tienen buena potencia. La segunda generación es el levonorgestrel, que tiene un pequeño efecto androgénico. El levonorgestrel es el que está en el implante subdérmico. Por eso hay pacientes que cuando les colocan el implante subdérmico pueden hacer acné, ¿sí? Por ese efecto androgénico que tiene el levonorgestrel. Y los de tercera generación, que son los recientes, desogestrel y gestodeno, son los más potentes y los que menos efectos androgénicos tienen. ¿Cuál es la función de los anticonceptivos hormonales? Inhibir la ovulación. ¿Y cómo inhiben la ovulación? Como estos son drogas que tienen niveles altos de estrógeno y progesterona, pues hacen un feedback negativo. Recuerden que ayer hablábamos sobre eso, un feedback negativo sobre FSH y LH, o sea, sobre las gonadotropinas. Y bloquean las gonadotropinas. Entonces, al no haber producción de gonadotropinas, entonces las pacientes no va a desarrollar sus folículos, porque la FSH no los va a estimular los folículos, no va a haber crecimiento folicular y por ende no va a haber folículo preovulatorio. Y entonces la paciente no ovula. Y al no ovular, pues obviamente no va a quedar en embarazo. Antes venían una presentación que se llamaba bifásico y trifásicos.